¿Cómo están ustedes? Bueno, qué bien. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 7. Ya terminamos por fin el capítulo 6, ¿verdad? Ese versículo 18 que estuvimos ahí detenido un mes, 4 semanas, para poder explicar sobre la doctrina de si las mujeres pueden o no pueden ser usadas por Dios, ¿verdad? Estuvimos durante 4 semanas viendo cómo Dios realmente no hace acepción de personas. Bueno, ya hemos estudiado ese versículo que termina diciendo, dice el Señor Todopoderoso. Y si Él lo dice, ¿qué dices tú? Amén, ¿verdad? A lo que Dios dice, nosotros decimos amén. Gloria a Dios. El resumen de todo lo que el apóstol ha dicho hasta aquí, en la última perícopa, en la última porción bíblica, es que quien desea realmente obtener la victoria en la vida cristiana, tiene que salir, apartarse de todo aquello que sea pagano, de todo aquello que no sea conforme a la voluntad del Señor. Es lo que dicen los versículos que hemos estado estudiando en el versículo 16, 17 y 18, ¿verdad? Yo sé que esto molesta a muchos pastores cuando decimos en nuestros vídeos que deben salir de los lugares donde no hay sana doctrina, pero por mucho que les fastidie, nosotros vamos a seguir diciéndolo, ¿verdad? Porque no es algo que se nos ha ocurrido a nosotros, es algo que Dios dice y que nosotros tenemos que anunciar, ¿no? Pero claro, cuando hay gente que lo único que le importa es el número, si se le va a alguien, ¡ay!, pierde algo, ¿no? Pero bueno, muchos están enojados conmigo por el vídeo titulado ¿Por qué ya no soy evangélico? Recibo multitud de correos a veces, ¿no? Pues criticándome, diciéndome que yo estoy rompiendo la obra de Dios, que estoy... Bueno, me dicen de todo, ¿no? En ese vídeo lo que yo explico son mis razones por las cuales yo no me identifico con esa denominación, evangélico. Durante años me he identificado con la iglesia evangélica. Y bueno, muchos me escriben indignados, pero también confundidos, porque yo no digo en ese vídeo que todo el mundo se salga de las iglesias evangélicas. Digo que se salgan de aquellos lugares donde no se enseña la sana doctrina, sea evangélica, sea católica, sea lo que sea. Si donde tú estás no te enseñan la sana doctrina, sal de allí, porque no es la voluntad de Dios que tú estés allí. ¿Ok? Entonces, ¿por qué yo no me identifico con los evangélicos? Por las razones que doy justamente en el vídeo, ¿verdad? Porque bajo esa denominación existen multitud de cosas que no son cristianas y todo el mundo sabe eso. Y eso es de notorio conocimiento, de notorio arraigo. Díganme una de las cosas que se hacen dentro de las iglesias evangélicas y que no es de Dios. El diezmo. Se exige el diezmo cuando el diezmo no tiene relación con la iglesia. El diezmo en la Biblia siempre tiene relación o bien con los pueblos paganos o bien con el pueblo de Israel, punto. ¿Qué otras cosas se enseñan en las iglesias evangélicas que no son de Dios? El tema de las lenguas, ¿verdad? Que en la Biblia siempre las lenguas tienen que ver con un idioma comprensible para aquel que conoce ese idioma, aunque el que la habla no la ha estudiado, sino que la habla por el poder de Dios. Pero eso fue un don que se dio en un periodo determinado de la iglesia porque era necesario para que el evangelio se extendiera por todo el mundo. Pero hoy en día realmente no tiene sentido alguno que Dios inspire a alguien a hablar en alemán, cuando aquí no hay alemanes y nadie va a saber qué es lo que está diciendo, y después tenga la necesidad de que lo que se ha dicho en alemán lo traduzca al español para que nos enteremos. Eso como que no tiene mucho sentido, la verdad. Y las lenguas de las que se hablan en la Biblia nada tiene que ver con ese pronunciar palabras incoherentes, sin sentido. Ya Pablo, precisamente en el 1 Corintios capítulo 14,
él abunda en la enseñanza de que eso no tiene pies ni cabeza. No seáis niños, dice, en vuestra manera de pensar, ¿no? Por tanto, hay muchas cosas que se están enseñando, pero las hay peores todavía. Las hay peores, mucho peores. Ustedes no se imaginan las de cosas que se están enseñando en las iglesias evangélicas hoy en día. Y se ven vídeos en internet y uno se echa a veces las manos en la cabeza diciendo, ¿cómo pueden creer que eso sea de Dios? Les pongo un ejemplo. Ustedes van a decir, ¿eso cómo va a ser? ¿Ustedes creen que es posible que un pastor, entre comillas, ponga como norma que las mujeres de su iglesia no lleven ropa interior? Y que las señoras se pongan en las primeras bancas, se pongan con las piernecitas abiertas. Eso es una estupidez, es una locura. Bueno, pues hay un señor que lo hace en internet y dice que es pastor evangélico. Mire, yo no me identifico con eso. ¿Tú te identificas con eso? ¿Qué dirías tú si yo te doy a ti a beber gasolina? Pues hay pastores que hacen eso. Ahora, ¿qué me dirías tú a mí si yo te dijera que si tú tienes un problema y quieres que Dios te ayude, tienes que sembrar para que Dios te bendiga? Porque las bendiciones hay que pagarlas. ¿Qué dirías? ¿Te identificas con eso? Pues eso se está predicando en muchas iglesias evangélicas. Y yo no me identifico con eso, por eso digo, yo no soy evangélico. He dejado de ser evangélico. ¿He dejado de ser cristiano? No. ¿He dejado de creer en Dios? No. ¿He dejado de creer en la palabra de Dios? No. He dejado de creer, de llamarme evangélico, porque hay gente que se llaman evangélico y hacen esas locuras. Y por mucho que me critiquen, me da igual. Yo quiero ser fiel a lo que dice la Escritura, a la palabra de Dios. Porque Jesús dice que sus discípulos son los que permanecen en sus palabras. ¿Qué me dicen ustedes de esos emocionalismos extremos que se ven en algunas congregaciones donde la gente empieza a temblar y a tirarse por los suelos y a patalear y a hacer verdaderas barbaridades que más parecen endemoniados que gente tocada por el Espíritu de Dios? ¿Te identificas tú con eso? Yo no me identifico con eso. Yo no creo que eso sea de Dios. Esas manifestaciones se daban en cultos paganos de hace miles de años, en los cultos orientales, en el Kundalini y en muchos cultos paganos, que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Por eso yo les digo a la gente, si en tu iglesia se enseñan esas cosas, huye de ahí, porque eso no es la iglesia de Cristo. Y si se enfadan los pastores, que se enfaden. Pero esa es la verdad. Es lo que dice Dios aquí en 2 Corintios capítulo 6, que hemos estado estudiando en los últimos versículos de este capítulo. Todo eso se está enseñando bajo el paraguas de la iglesia evangélica, sin que las autoridades evangélicas hagan nada para evitarlo. En nuestra web, junto al vídeo de por qué ya no soy evangélico, he publicado las cartas que he cruzado con el Consejo Evangélico de Canarias, pidiéndole, porque ellos me pidieron a mí que yo quitara los vídeos. Yo decía que yo quite mis vídeos, ¿por qué? Porque ofende a algunos pastores. ¿Pero por qué? ¿Me he convertido en vuestro enemigo por deciros la verdad? Yo no he estado dispuesto a quitar esos vídeos de internet y 4 pastores me denunciaron y ahí empezó lo que ya algunos de ustedes ya conocen. Pero todas las cartas que me envió el Consejo Evangélico están ahí publicadas en nuestra web. Y la respuesta que yo les di en base a la Sagrada Escritura están ahí en la web para que todo el mundo la lea. Y algunos cuando la leen se echan las manos a la cabeza. Porque no pueden entender cómo gente que dicen representar a las iglesias evangélicas están más interesados en la política que en la verdad. ¿Cómo es posible que a mí un presidente del Consejo Evangélico de las Islas Canarias llamado Philippe Chevalier
me diga que piensa lo mismo que yo, que está de acuerdo con mi doctrina, pero que no puede hacer nada para evitar que esas cosas sucedan. Señor, ¿de qué estamos hablando? Llamemos al orden a aquellos que están fuera de orden. Al menos manifestémonos diciendo, eso no es de Dios. Eso se puede hacer, pero nunca se ha querido hacer eso. Se le quiere tapar la boca al que predica la verdad. Y se le quiere dejar libre al que predica la mentira, al que comercia con la fe, al que hace cosas que no son de Dios. A ese se le deja libre porque hay expresión, hay libertad de expresión. Pero yo no tengo derecho a expresarme, porque lo que digo ofende a algunos. Pues que les ofenda, mire. Y yo voy a seguir diciéndole a la gente, salid de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor. Porque es lo que está escrito, ¿verdad? Y esto es lo que hemos estado estudiando hasta aquí al final del capítulo 6, versículo 17 en adelante. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, quiero que vengan conmigo, que lo vean, un pasaje interesante. Efesios capítulo 5. Y después les voy a hacer una pregunta. Después de leer este pasaje les voy a hacer una pregunta. Y quiero que me sean sinceros, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y tomen nota, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. A la luz de lo que acabamos de leer en la Sagrada Escritura, palabra inspirada por Dios, ¿qué debemos hacer cuando vemos que se están enseñando cosas que son contrarias a la verdad? ¿Debemos callar o debemos reprender esas palabras, esas doctrinas falsas? ¿Qué creen ustedes? Hay que reprenderlas, aunque no les guste a algunos, pero es lo que hay que hacer, sobre todo si queremos agradar a Dios. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Quedarnos dentro significaría participar de esas obras infructuosas. Si yo me sigo llamando evangélico y cualquiera baja un vídeo de esos donde pone pastor evangélico, le pide a las congregantes que se quiten las bragas, si yo sigo llamándome evangélico, me van a comparar con él, van a decir, este es otro igual. Pero oiga, eso no es de Dios, y hay que decir, eso no es de Dios. Y como no es de Dios, hay que reprenderlo. No juzguen, me dicen. No juzgues a los demás. ¿Quién eres tú para decirle a los creyentes que salgan de las iglesias? Yo no les digo que salgan de las iglesias, les digo que se vayan de aquellos lugares donde no se enseña la verdad. Pero en última instancia, como digo, no soy yo quien lo dice la Escritura. Salid de ellos. Apartaos, dice el Señor. Así que bueno, terminado el tema, vamos a continuar, vamos a seguir adelante con el estudio de la palabra de Dios, porque es lo que tenemos que hacer. Conocer la voluntad de Dios para saber cómo agradar al Señor. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7, 1. Así que, hermanos, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a leerlo otra vez. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, pues como dice aquí, así que, o por tanto,
Quiere decir que es la continuación de lo que ha dicho hasta ese momento, ¿verdad? Es un pasaje que va a concluir o que concluye realmente lo que se ha dicho hasta ese momento. Pablo dice amados, les llama amados a los corintios. Y además lo hace una vez más, a pesar de todos los pesares. ¿A pesar de qué? ¿Por qué digo a pesar? A ver, atrévanse, hablen. ¿Verdad? A pesar de lo que estaba ocurriendo dentro de la congregación de Corinto, que le estaban criticando, que le estaban juzgando, que le estaban... bueno, y a pesar de eso, ¿cómo les llama Pablo? Amados, amados. Resulta fácil amar a quienes nos aman, ¿verdad? Pero ¿resulta fácil amar a quienes no nos aman? No resulta fácil. Amar a quienes no nos aman, a quienes nos juzgan, nos critican, nos condenan, nos persiguen, nos ultrajan. No es fácil. La palabra de Dios nos muestra que Jesús amó incluso a los que lo estaban crucificando. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amó incluso a aquellos que lo habían crucificado. Ahora, vamos a ver una porción del Sermón del Monte en el que Jesús nos dice algo y nos lo dice a nosotros. Mateo capítulo 5, versículo del 43 al 48. Mateo capítulo 5, versículo del 43 al 48. ¿Lo tienen? Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ojo, subrayen eso. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Si hablan mal de ti, tú habla bien de esa persona. Eso es lo que está diciendo. ¿Es fácil eso? Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Quiero hacer una aclaración. Aquí cuando Jesús dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen, no está diciendo que oréis para que baje fuego del cielo y los consuma. No, no. Está diciendo que ores por ellos, para que Dios los bendiga. Señor, perdónalos, bendícelos, ayúdalos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque, escucha bien, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, es decir, los que no tienen a Dios en su corazón? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Por cierto, esto lo que quiere decir es que salude a todo el mundo. Que no salude solo a quienes te caen bien. Cuando termine el estudio, saluda a todo el mundo. No salude solo a quien te cae bien. Da igual, no te canses. La Biblia dice, no os canséis de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero es lo que dice Jesús. A lo mejor no nos gusta, a lo mejor es más fácil hacer lo otro, pero entonces ¿qué diferencia habría entre los que no tienen a Cristo y los que lo tenemos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, Jesús está poniendo el listón bien alto.
pero es su voluntad. Y debiéramos esforzarnos cada día por agradar al Señor. Si sabemos lo que Él quiere, nuestro deber, ¿cuál es? Hacerlo. Claro. Si Dios nos amó, aun cuando Él sabía perfectamente que nosotros no le amábamos, es más, cuando Él sabía perfectamente que la mayoría le rechazaría, Él amó al mundo. ¿Recuerda lo que dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. No dice que amó Dios a los que iban a responder bien, a los que le iban a amar a Él. Dios amó al mundo, aunque Él sabía que la mayoría del mundo no le iba a amar a Él. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿No debemos procurar agradar a Dios en esto? Es difícil, pero para eso nos ha sido dejado al Espíritu Santo, para que nos ayude en nuestras debilidades. Pablo siguió el ejemplo de Jesús, amó aún a aquellos que no lo amaban a Él. ¿Amamos nosotros a quienes no nos aman? Tenemos que orar para que Dios nos dé la capacidad, el amor necesario para amar a quienes no nos aman. Háblame fuerte. Empecé a ver que realmente la voluntad de Dios me hace una vida más tranquila, haciendo lo que supuestamente los demás creen está mal, porque Dios me está pidiendo en el corazón. Muy bien. La hermana dice, lo digo por los que nos ven por internet, que no se enteran de la pregunta o de la respuesta, es que ella tenía una persona a la que le hacía la vida, se le hacía difícil amar, porque era una persona bastante difícil de sobrellevar, y que eso le hacía sentirse mal a ella, pero que una vez que ella tomó la decisión de hacer lo que dice la palabra de Dios, al final empezó a sentirse mejor, y eso le ha ayudado a ella. Bueno, pues eso es realmente el fruto de la obediencia. Al final Dios hace que nos sintamos mejor. Al final, lo que al principio nos cuesta mucho, después acaba no costándonos. Acabamos haciéndolo porque nos hace sentir mejor. La obediencia siempre es mejor que la rebeldía. Seguimos adelante. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 7. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, porque las tenemos, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, ¿y a qué promesa se refiere? A ver, alguien que levante la mano que me diga a qué promesa se refiere Pablo. Jaime. Por ejemplo, ¿verdad? Lo dicen los versículos anteriores. Primero, en el versículo 16, él habla de que estaría con nosotros, su presencia. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Es decir, Dios promete su presencia. Eso ya es una promesa preciosa. Pero además, como bien decía Jaime, Él promete recibirnos como a hijos. Y Él promete ser nuestro Padre. Por tanto, a estas promesas, puesto que tenemos tales promesas, dice ahí, puesto que tenemos tales promesas, algo que a veces olvidamos los cristianos, es que las promesas de Dios son condicionales. ¿Sabéis lo que eso significa? Bueno, vamos a explicarlo. ¿Alguien sabe lo que significa que las promesas de Dios son condicionales? Alicia, explícalo, porfa. Voz fuerte. Perfecto. Es decir, que hay una condición que Dios pone que tú tienes que cumplir
si quieres que la promesa te alcance? ¿Cuál era la condición aquí? Para que Dios te tratara como a hijo, te recibiera como hijo y para que Él fuera tu padre. ¿Cuál era la promesa? O sea, ¿cuál era la condición? Lean los versículos antes. Apartarse de todo lo que era pagano. Yo les digo, ¿nos recibiría Dios si nosotros seguimos andando en el paganismo, en la idolatría? ¿Nos recibiría Dios como hijos? No, es así de simple. Si tú quieres que Dios sea tu padre, tienes que dejar la idolatría. Lo dice ahí. ¿Qué comunión, o sea, qué acuerdo tiene el templo de Dios, que somos nosotros, con los ídolos? Versículo 16 del capítulo 6. ¿Qué comunión tiene? O sea, ¿qué relación hay? ¿Qué acuerdo hay entre los ídolos falsos y Dios? No hay ninguna. Por tanto, si tú quieres que la promesa de Dios te alcance, tienes que dejar los ídolos. La idolatría la tienes que apartar de tu vida. Por eso el apóstol Pablo ordena, limpiémonos, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y esa es la justa correspondencia a las promesas de Dios. Aquel que tanto nos da, bien merece que nosotros también hagamos algo, ¿no? Que le agrademos en nuestra conducta, que le agrademos haciendo su voluntad, siguiendo la voluntad del Señor que Él nos ha dejado escrita en su palabra. Sabiendo como sabemos que Él es santo. ¿Tendrá comunión con nosotros si nosotros andamos en el mal, en el pecado, en las tinieblas, en la corrupción, en la perversión? No, por eso Él dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Andemos en santidad a fin de agradar a aquel que es santo. Amén. Es interesante notar cómo el mismo Pablo se incluye, limpiémonos. Él no cree estar por encima de los demás. Él reconoce que él también a veces falla, porque todos a veces fallamos. Él mismo reconoce que fácilmente nos contaminamos con el pecado. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados de este, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Lo inmundo quiere decir lo que es sucio, lo que es impío, lo contrario a lo que es santo. Lo que tiene que ver con el pecado, lo que tiene que ver con la maldad, lo que tiene que ver con aquellas cosas que no agradan a Dios. Apártate de todo aquello que no agrada a Dios. ¿Ok? Vamos a leer un pasaje que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 2. Ustedes lo conocen, pero yo quiero que lo leamos. 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿Lo tienen? 1 de Juan, capítulo 2, del 1 al 3. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, 1 de Juan, capítulo 2, del 1 al 3. 1 de Juan, capítulo 2, del 1 al 3. Si no, escúchenlo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Propiciación es la paga que Dios demanda por el pecado. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca. Y cuando se hacía un sacrificio por los pecados de Israel, se cogía la sangre del animal y se rociaba sobre el propiciatorio. Es decir, se presentaba la sangre como delante de Dios para manifestar que ya el pecado había sido pagado. Ya había sido pagado.
Alguien pagó por nosotros. ¿Ok? El justo por los injustos. Entonces, Cristo es nuestra propiciación. Cristo dio su sangre por nosotros. Él se dejó sacrificar para que su sangre pagara todos nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados, quien pagó todos nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Recuerdan capítulo 1, versículo 9? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, es así como podemos limpiarnos. ¿Cómo podemos limpiarnos de nuestra maldad? Matando un cordero no hace falta ya. Ya murió Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Por tanto, mire, tenemos nosotros ahora que ponernos cadenas, ponernos descalzos e ir de rodillas desde aquí hasta la montaña donde hay una ermita, andando de rodillas para que nuestros pecados sean perdonados. No. Tenemos que coger un paso de esto, de una procesión de esta de Semana Santa y cargarlo ahí, llevarlo por todas las calles y tal, y para que después Dios perdone nuestros pecados. No. ¿Tenemos que pagarle a Dios por nuestros pecados? ¿Quiere Dios nuestro dinero para perdonar nuestros pecados? No. ¿Cómo podemos limpiarnos de nuestros pecados? Por fe en la obra de Jesús. Cristo pagó por nuestros pecados. Así, por eso Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Recuerden, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra, para que sean afirmados vuestros corazones, ¿qué significa esta palabra? Irreprensibles. ¿Qué significa? ¿Perdón? No. Que nadie tiene nada que acusarnos. Que somos irreprensibles, nadie nos tiene nada que reprender. Es decir, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de los hombres. No, delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es decir, miren, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mantenernos limpios. No basta con que nos limpiemos. Nos tenemos que mantener limpios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en el capítulo 4, 1 Tesalonicenses 4, del 7 al 8. Escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo aquí. 1 Tesalonicenses 4, del 7 al 8. Dice, porque no nos ha llamado Dios ¿a qué? Claro. ¿Sino a qué? No nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino ¿a quién? A Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es decir, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 Juan 3:3. ¿Saben? Me llama la atención cómo Pablo especifica, ¿no? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué significa eso? De carne y de espíritu. Pablo está ahí teniendo en cuenta las dos, la combinación total de la naturaleza humana, ¿okay? La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual del ser humano. De modo
que incluye toda clase de impureza. Podemos entender que hay impurezas de la carne y hay impurezas espirituales, ¿ok? O que hay impurezas que afectan tanto a la carne como al espíritu, es decir, la totalidad del ser. Por tanto, debemos limpiarnos de toda contaminación externa e interna. Y esto no tiene nada que ver con ver demonio por todos lados. Quiero aclarar esto porque por ahí hay algunos que ven demonio en todas circunstancias. Si no tienes dinero porque estás un poquito apretado, espíritu de pobreza. Si estás enfermo porque tienes un constipado o cualquier cosa, espíritu de enfermedad. Cualquier objeto que no sea, que no tenga un pescadito o que no tenga una cruz. O sea, si tienes un libro, aunque sea yo qué sé, de cualquier religión, ¿no? Tienes un libro en tu casa y si no es de la Biblia, eso es del diablo. Están viendo demonios siempre por todos lados. ¿Conocen a alguien así? Yo me los he encontrado mucho, ¿no? Uy, ¿cómo puede tener ese cuadro ahí? Que eso es de los demonios, que eso no... Estás abriendo la puerta a los demonios en tu casa. Coge el aceite y vamos a ungir las paredes. No se trata de eso. Cuando el apóstol Pablo habla de contaminación de carne y de espíritu, no es que esté viendo demonios donde no los hay. Está hablando de contaminación espiritual. Porque no toda contaminación se ve. Hay pecados que son visibles, por ejemplo. Si alguien se pega un chute de coca, eso se ve, ¿no? Porque aparte de que le ve la nariz blanca y que parece que se le van a caer los mocos, ves que empieza a alucinar, ¿no? Si ves a un borracho, tú dices, este está hasta la ceja de alcohol, ¿no? Hay pecados que se ven, ¿sí o no? Pero hay contaminaciones que no se ven. Un cristiano puede ser un verdadero hipócrita y disimularlo. ¿Es verdad o no? ¿Engañará a Dios? No. A Dios no hay quien le engañe. A los hombres puede que los engañe. Puede que alguien aparente ser cristiano, pero que en su corazón ni siquiera lo sea. No que sea un hipócrita, sino que ni siquiera es cristiano. Yo me he encontrado con personas que creen que son cristianos y no lo son. Porque cuando tú coges la palabra de Dios y se la aplicas, tú te das cuenta de que no encaja dentro de lo que Dios dice que es un cristiano. No encaja. También conozco a personas que después de llevar muchos años en la iglesia, todavía lleva escondidas sus medallitas con la Virgen de no sé quién. O tiene en su casa, en la habitación, la figurita de no sé, de San no sé cuánto. Porque no termina, como dice el refrán, dice a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? No termina de soltar el paganismo, ¿no? Por si acaso. Por si me falla Dios, que la Virgen me socorra, ¿no? Es contaminación espiritual. A esas cosas son a las que se refiere el apóstol Pablo, ¿no? Somos llamados a mantenernos en santidad, por fuera y por dentro, en la iglesia y fuera de ella, en la casa, en el trabajo. Por eso Pablo aboga por la separación de todo aquello que no sea conforme a la voluntad de Dios. Dios no tolera la infidelidad espiritual. El 10º mandamiento de la ley de Dios. En Éxodo capítulo 20, del 3 al 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no quiere que tú tengas otros dioses que no sea Él.
Éxodo 20 del 3 al 6. No te harás imagen, ni nada que se le parezca, ¿verdad? Ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, o abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios no soporta la infidelidad espiritual. Tú no puedes decir que estás adorando a Dios y después estás adorando a San Pancracio, o poniéndole perejil, o para que te dé fortuna, o para que te toque la lotería, ¿no? O adora a Dios o no le adore, pero no seas adúltero con Dios. Hay quienes no le dan importancia a estas cosas. Sin embargo, la cuestión es, ¿se las da Dios? ¿Dios le da importancia a esto? Claro. Así que, si Dios le da importancia, nosotros debiéramos dársela. Ahora, tampoco tenemos que confundir esta exhortación de Pablo de la limpieza, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, con la doctrina de la completa santidad, ¿no? Que hay por ahí algunos locos, mentirosos, no se les puede llamar de otra manera, que dicen que bueno, que una vez que han creído en Cristo, han sido tocados por el Espíritu de Dios y ya ellos no pecan. Es falso, porque la Biblia dice en Eclesiastés que no hay hombre justo que siempre haga el bien y nunca peque. Lo que ocurre es que ellos pecan, pero no le dan importancia al pecado. Creen que han llegado a la santidad plena. No existe esa santidad plena en el ser humano, al menos no mientras estemos en la carne. Aunque no queramos, tarde o temprano, de una forma o de otra, vamos a ofender a alguien, vamos a pensar algo que no debemos, vamos a decir algo inapropiado y vamos a herir a alguien, aunque no lo pretendiéramos, siempre vamos a pecar de alguna manera. Somos humanos, aunque eso no tiene que ser una excusa. Tampoco. Todos los extremos son malos, ¿verdad? Ni podemos decir, no, yo ya soy santo, plenamente santo, y yo no peco nada. Bueno, está pecando en ese momento porque está mintiendo, ¿verdad? Pero tampoco podemos decir, bueno, como todos somos humanos y todo el mundo peca, yo no voy a hacer menos. Porque entonces estamos tomando eso como una excusa para hacer lo que a Dios no le agrada. Todos los extremos son malos, hay que buscar el equilibrio. La verdad está en el equilibrio. Una verdad tiene que ser equilibrada con otra verdad de la palabra de Dios. Vamos a ir a un pasaje que nos habla de cómo realmente la santidad plena, la santidad total, es imposible de conseguir aquí en la carne. Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 15. Filipenses 3, del 12 al 15. Filipenses 3, del 12 al 15. Dice, no que lo haya alcanzado. Escuchen bien, quien escribe estas palabras, ¿quién es? Pablo, el apóstol Pablo. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice, ¿verdad?
Ahora, la pila. ¿Se oye ahora? ¿Sí? Bueno. Decía que el apóstol Pablo es claro al reconocer que él mismo no lo había alcanzado ya, pero él sabía que no era perfecto, ni que ya sea perfecto, dice en el versículo 12. Es decir, él sabe que a veces todavía falla. Aún así, él se considera perfecto en la medida en que el ser humano puede ser perfecto. Versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, es decir, nos tenemos que olvidar de lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está delante. Porque es un proceso. La santidad en la vida del cristiano es un proceso. Cada día tenemos que ir a mayores cotas de santidad. Por eso dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Limpiémonos, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya se ha ido el tiempo. Señor Jesús, que pronto se va el tiempo, ¿no? Bueno, ¿me permiten que termine lo digo para no quedarnos cojos? Perfeccionando es un verbo que significa, es un verbo presente que es continuo. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad se puede perfeccionar y se perfecciona en el temor de Dios. Recuerdan que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Cuando andamos en el temor de Dios, andamos en santidad. Somos sabios y nos alejamos de aquello que no nos conviene. Por eso, si quieres ser santo, debes andar en el temor de Dios. ¿Ok? La palabra perfeccionando, como digo, es una idea, da la idea de crecer en santidad. Y esto concuerda justamente con la idea y la práctica de consagrarse cada día más al Señor. Es progresiva, cada día más. Y eso también coincide con la idea del contexto que Pablo está diciendo. Cada día tenemos que apartarnos de todo aquello que no sea conforme a la voluntad de Dios. El último pasaje, Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, mientras estemos en esta vida, tenemos que conducirnos en el temor de Dios. Nuestra relación con Dios debe estar fundamentada en un verdadero respeto, reverencia real, santa a Dios. ¿Están de acuerdo o no? Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. ¿No hay preguntas? Bueno, gloria a Dios. Vamos poquito a poco, ¿vale? Pero vamos escudriñando la palabra, vamos profundizando para tratar de entender realmente lo que estamos leyendo. La palabra de Dios nos dice que nos tenemos que apartar de todo aquello que no sea conforme a la voluntad de Dios. Eso significa santificarse, apartarse del mal para agradar a Dios. Amén. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor, dándole gracias por este tiempo en el que hemos podido meditar en su palabra. Paso a paso, poquito a poco, vamos avanzando en el conocimiento de la verdad. Escudriñen las Escrituras, léanla en casa y cuando les surja alguna duda, tomen nota, apúntenla, porque podemos
compartirla para que todos aprendamos. Amén. Alguien, por favor, que nos dirija en oración, dando gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias te damos en esta noche por este día tan maravilloso que permitiste que disfrutáramos, que pudiéramos venir aquí a aprender un poco más de tu palabra. Amén. Para que sea el crecimiento diario de nosotros y poder seguir aprendiendo cada día más de ti. Gracias, Padre Santo, por buscar en nuestros corazones esa necesidad de buscarte cada día y de aprender más de ti para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos ofreces, por este manual de instrucciones para que cada día podamos aprender y seguir tus caminos, Señor, y poder encontrar nuestra vida, nuestra salvación, ser agradables a nuestra vida. Padre, en esta noche también te quiero dar gracias por nuestro pastor que nos guía y nos trata de transmitir tu palabra A ti la de gloria, una Señor. manera correcta, de una manera agradable al Señor. También te quiero dar gracias y disponer a cada una de las personas, cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí reunidos, para que seas tú guardándonos en el transcurso del camino a casa, para que seas tú guardándonos, Señor, que lleguemos allá donde queramos que estemos, a nuestros hogares, con bien, Señor. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerden, hermanos, que el domingo nos vamos